Una malla remolineante de nevisca colgaba sobre la entrada del hotel Wyan Falkland, y bajo el círculo de luz unos cuantos guardias armados parecían estar allí abandonados. Se arreglaban sus abrigos con la cabeza baja, apretando sus armas como en busca de calor, como si la idea de utilizar la violencia de sus proyectiles contra la tempestad les confiriese algún consuelo a sus cuerpos. Desde el otro lado de la calle, Chip Morrison, el acondicionador moral, en camino hacia una entrevista en el piso 59, notó que los pocos y letárgicos transeúntes no se tomaban la molestia de mirar a los guardias, del mismo modo en que tampoco miraban los empapados titulares de un montón de periódicos en un desaliñado puesto. John Gall promete prosperidad. Chip Morrison, intranquilo, movió la cabeza. 6 días de artículos en primera plana acerca de los esfuerzos unidos de los altos líderes del país que trabajaban con John Gall para dar forma a una nueva política no habían logrado dar ningún resultado. La gente se movía como si no le importase lo que sucediera a su alrededor. Nadie se dio cuenta de su presencia, excepto una vieja pordiosera que estiró la mano en silencio cuando se aproximaba a las luces de la entrada. Pasó ante ella rápidamente y unas gotas de agua procedentes del hielo cayeron sobre la palma nudosa y desnuda de la mendiga. Era su recuerdo de las calles lo que daba cierto tono sombrío a la voz de Chip Morrison, cuando empezó a hablar al círculo de rostros en la habitación de Thompson, en el piso 59. La expresión de aquellas caras coincidía con el sonido de su voz. «Me parece que esto no funciona», dijo, señalando un montón de informes de sus agentes medidores del pulso público. «Todo cuanto divulga la prensa acerca de nuestra colaboración con John Gall no ejerce influencia alguna en la gente. Nadie cree una palabra. Algunos dicen que Gall nunca colaborará con nosotros, otros ni siquiera creen que se encuentre aquí. No sé qué le pasa a la gente, ya no creen en nada», suspiró. 3 fábricas cerraron hace 2 días en Cleveland. 5 cerraron en Chicago ayer. En San Francisco, lo sé, estalló Thompson, apretándose la bufanda un poco más, porque la caldera de calefacción se había estropeado. No hay alternativa, no tenemos más remedio que obligarlo a ceder y hacerse cargo de esto. Debe aceptar. Wesley Mudge tiró al techo. «No me digan que hable con él otra vez», indicó estremecido. «Lo intenté, pero es imposible conseguir nada». «Yo tampoco puedo, señor Thompson», exclamó Chip Morrison en respuesta a la mirada de aquel. «Si desea que lo haga, presentaré la renuncia. No puedo hablar con él de nuevo. No me obligue». «Nadie puede hablar con él», dijo el doctor Floyd Ferris. «Es perder el tiempo. No escucho una palabra». Fred Kingman se rió por lo bajo. «Lo que usted quiere decir es que ese hombre escucha demasiado, y lo que es peor, contesta adecuadamente». «Bien, ¿por qué usted no lo intenta otra vez? Parece haber disfrutado con la prueba». «¿Por qué no trata de persuadirlo?», atacó Mudge. «Conozco bien a estos sujetos», respondió Kingman. «No trate de engañarse. Nadie conseguirá que cambie de opinión. Por mi parte, no lo intentaré 2 veces». «Dice que he disfrutado», añadió con expresión de asombro. Sí, tal vez». «¿Qué le sucede? ¿Es que se está dejando dominar por él? ¿Va a permitir que se salga con la suya?» «¿Quién? ¿Yo?», preguntó Kingman riendo sin alegría. «¿De qué me serviría?» «Seré el primero en desaparecer por la alcantarilla en cuanto él venza». Contempló el techo pensativo. «Es un hombre que habla sin pelos en la lengua». «No vencerá», exclamó Thompson. «Eso queda fuera de toda duda». Se produjo una larga pausa. «En el oeste de Virginia se han producido disturbios motivados por el hambre», expuso Wesley Mudge. «Y los agricultores de Texas...» «Señor Thompson», intervino Chip Morrison desesperado. Quizás obtendríamos algo dejando que el público lo viera, por ejemplo, en una gira por diversos lugares,
¿O acaso en la televisión? Tan solo verlo para que se convenzan de que está con nosotros. Le daría mayor esperanza a la gente durante un tiempo y a nosotros nos proporcionaría también un respiro. Es demasiado peligroso, replicó Ferris. No hay que permitirle que se aproxime al público. No sabemos lo que puede hacer. Tendrá que ceder, dijo Thompson con terquedad. Tiene que unirse a nosotros. Uno de ustedes debe... No, gritó Jim Lawson. Yo no. No quiero verlo, ni siquiera una vez. No quiero tener que creerlo. ¿Cómo? Preguntó Jim Taggart, en cuya voz sonaba una nota de peligrosa e inquieta burla. Lawson no contestó. ¿De qué está asustado? El desdén de su tono parecía normal, como si ser testigo de un miedo todavía mayor lo tentara a desafiar el suyo propio. ¿A qué le tiene miedo, Jim? No lo creeré, no quiero. La voz de Lawson tenía algo de rugido y de gemido al mismo tiempo. No pueden hacerme perder mi fe en la humanidad. No deberían permitir que existiera un hombre semejante. Un implacable egoísta que... ¡Qué valiente pandilla de intelectuales son ustedes! Exclamó Thompson, en tono burlón. Creí que podrían hablar con él en su propio lenguaje, pero les ha metido el miedo en el cuerpo. ¿Ideas? ¿Dónde están ahora sus ideas? Hagan algo, oblíguenlo a ceder. Haga que se unan a nosotros. El problema es que no quiere nada, explicó Mouch. ¿Y qué puede ofrecerse un hombre que no desea nada? Lo que usted quiere decir, intervino Kingman, es que ¿qué podemos ofrecer a un hombre que desea vivir? ¡Cállese!, gritó James Taggart. ¿Por qué dice eso? ¿Qué le impulsó a decirlo? ¿Qué le incitó a usted a gritar?, preguntó a su vez Kingman. Calma, calma todos, ordenó Thompson. Son muy diestros en discutir entre ustedes, pero cuando se trata de entendérselas con un verdadero hombre... ¿De modo que también lo convenció usted?, preguntó Jim Lawson. Baje la voz, le aconsejó Thompson fatigado. Es el hijo de puta más terco al que jamás me haya enfrentado. No lo entenderían ustedes. Es el hombre más obstinado de la tierra. Un dejo de admiración había sonado en su voz. Tan duro como... Hay modo de persuadir esos bastardos inflexibles, gruñó el doctor Ferris con indiferencia. Ya le he explicado cómo. No, gritó Thompson. No, cállese. No quiero escucharlo. No quiero oírlo. Sus manos se movían frenéticas, como si intentara rechazar algo que no nombraría. Le dije que eso no es cierto, que nosotros no, que yo no soy... Sacudió la cabeza con violencia, como si sus propias palabras constituyeran una desconocida forma de peligro. No. Miren, muchachos, lo que quiero decir es que tenemos que ser prácticos y precavidos. Muy, pero muy precavidos. Tenemos que manejar esto con calma. No podemos permitirlo provocarlo, ni causarle daño. No podemos correr riesgos sobre cualquier cosa que le pueda ocurrir. Porque si él desaparece, desapareceremos nosotros también. Es nuestra última esperanza, no lo olviden. Si se va, pereceremos. Lo saben tan bien como yo. Miró a los hombres que lo rodeaban y pudo apreciar que todos se daban cuenta de lo mismo. El hielo de la siguiente mañana cayó sobre la primera página de los periódicos que relataban la celebración de un constructivo y armonioso encuentro entre John Gall y los líderes nacionales la tarde anterior, y que había dado como resultado el plan John Gall, que pronto sería anunciado al público. Los copos de nieve de la tarde cayeron sobre el mobiliario de un edificio cuya pared delantera se había derrumbado y sobre una muchedumbre de personas que esperaban en silencio junto a la ventanilla de una caja de pagos en cierta fábrica cuyo propietario acababa de desaparecer. Los granjeros de Dakota del Sur, informó Wesley Mouch a Thompson a la mañana siguiente, marchan sobre la capital del estado, incendiando a su paso todos los edificios oficiales y toda casa cuyo valor supere los $10,000. California se está cayendo a pedazos, le anunció por la noche.
Se libra allí una auténtica guerra civil. Pero nadie está seguro en realidad de lo que ocurre. Han declarado que van a independizarse de los Estados Unidos. Pero nadie sabe quién ejerce el poder. Los miembros del Partido del Pueblo, dirigidos por Matt Chalmers, y sus fanáticos de los ritos orientales y de la dieta a base de soya, combaten con un grupo denominado Vuelta al Señor, cuyos jefes son algunos antiguos propietarios de explotaciones petrolíferas. Señorita Taggart, gimió Thompson cuando ella entró a la mañana siguiente en su cuarto del hotel, respondiendo a su llamada. ¿Qué vamos a hacer? Mientras la miraba, se preguntó por qué había sentido la convicción de que ella tenía algún poder de dar confianza. Miraba su rostro sereno, pero esa misma serenidad inmutable resultaba inquietante conforme pasaban los minutos. Su cara era exactamente igual que las demás, pensó, excepto por cierto fruncimiento de sus labios que sugería resistencia. Confío en usted, señorita Taggart, es más inteligente que mis muchachos, añadió. Ha hecho más por el país que cualquiera de ellos. Además, dio con el paradero de ese hombre. ¿Qué podemos hacer? Todo se está haciendo pedazos. Él es el único que puede sacarnos del problema, pero no accede. Simplemente rehúsa el mando. Jamás he visto nada igual. Un hombre que nos desea el poder. Le rogamos que dé órdenes y contesta que quiere obedecerlas. Es absurdo. Lo es. ¿Cuál es su opinión de todo esto? ¿Puede entender su actitud? Es un egoísta arrogante, respondió Daphne, un aventurero ambicioso, un hombre de ilimitada audacia, que trata de conseguir la mayor ganancia. Se dijo que era fácil fingir. Le hubiera resultado más difícil en aquellos tiempos en que consideraba el lenguaje como un instrumento de honor para ser usado como juramento, un juramento de adhesión a la realidad y de respeto a los seres humanos. Ahora se trataba solo de producir sonidos inarticulados, dirigidos a objetos sin alma, sin relación con conceptos tales como verdad, humanidad y honor. Aquella primera mañana le había resultado fácil relatar a Thompson cómo había seguido a Gal hasta su casa. Soportó también la sonrisa de Thompson y sus repetidas exclamaciones de «Esta es la mujer que necesitamos», acompañadas con miradas de triunfo a sus ayudantes. El triunfo de un hombre cuyo juicio, al confiar en ella, acababa de quedar reivindicado. Fue fácil expresar odio y cólera hacia Gal. Solía estar de acuerdo con sus ideas, pero no quiero que destruyas mi ferrocarril. Y resistir la respuesta de Thompson. No se preocupe, señorita Taggart, la protegeremos de él. Había sido fácil asumir una expresión de fría astucia y recordar a Thompson los $500,000 de recompensa con voz clara y cortante, como el chasquido de una máquina registradora. Había observado una breve contracción en los músculos faciales de Thompson, que luego se distendieron en una sonrisa más amplia y brillante, como si en un silencioso discurso declarara que no lo había esperado, pero que se sentía encantado de comprender los motivos que la hacían obrar así, y que era la clase de reacción que mejor interpretaba. Desde luego, señorita Taggart, desde luego. La recompensa es suya, solo suya. Le enviaremos un cheque por esa suma. Había resultado fácil, porque le parecía vivir en un terrible submundo, donde sus palabras y acciones ya no guardaban relación alguna con la realidad, sino solo con actitudes deformadas, como en esos espejos de los parques de diversiones que proyectan monstruosidades, con destino a seres cuya conciencia no puede seguir siendo tratada como tal, simple y cálido, como una ardiente presión en su interior, como una brújula que seleccionara su ruta. Sentía un único anhelo, la seguridad de John. El resto era una mancha borrosa de ácido y niebla. Pensó estremecida que ese era el estado en que vivían todas las personas a quienes nunca había llegado a comprender. Tal la situación que deseaban, la realidad imprecisa que preferían forjar. Tal la tarea de simular, de figurar, engañar, con solo la crédula mirada de los ojos empañados por el pánico de un Thompson cualquiera, como único propósito y recompensa. Se preguntó si quienes deseaban semejante estado de cosas desearían también vivir. ¿El riesgo más grande del mundo, señorita Taggart?, preguntó Thompson ansioso.
¿Qué es eso? ¿Qué quiere él? La realidad, la tierra. No sé muy bien lo que quiere decirme, pero mire, señorita Taggart, si usted cree entenderlo, quisiera hablar con él una vez más. Le pareció escuchar su propia voz a años luz de distancia, que prometía dar su vida por verlo otra vez. Pero en aquella habitación solo oyó la voz incolora de una desconocida que contestaba fríamente: No, señor Thompson, no lo haría. Espero no tener que volverlo a ver jamás. Sé que no puedo soportarlo y no la culpo por ello, pero podría intentar. Trate de razonar con él. La noche en que lo hallé, pero solo recibí insultos. Creo que le causó más disgusto que ninguna otra persona. No me perdonará haber ubicado su escondite. Sería la última persona a quien se rindiera. En efecto, es verdad. Pero ¿cree que se rendirá alguna vez? Su aguja interna osciló unos instantes, vacilando entre dos rutas: decir que no y arriesgarse a que lo mataran, decir que sí para verlos mantenerse en el poder hasta la destrucción del mundo. Sí, se rendirá, contestó firmemente. Cederá si lo tratan con cautela. Es demasiado ambicioso para rechazar el poder. No lo dejen escapar, pero no lo amenacen ni le hagan daño. El miedo no hará efecto alguno en él, porque es totalmente impermeable al miedo. Pero, ¿y si he visto el modo en que las cosas se están hundiendo? Nos obliga a esperar demasiado. No lo hará, es demasiado práctico para eso. A propósito, ¿han hecho llegar hasta él algunas noticias acerca del estado del país? Pues no. Sugiero que le entreguen copia de los informes confidenciales, así se dará cuenta de que esto no puede prolongarse mucho. Esa es una una idea excelente. Pero usted, señorita Taggart, añadió de improviso, mientras en su voz sonaba cierto desesperado afán, me siento mejor cuando hablo con usted. Es porque le tengo confianza. Los demás no me la inspiran, pero usted es diferente. Es un temperamento sólido. Ella lo miraba sin pestañear. Gracias, señor Thompson, dijo. Había sido muy fácil. Sin embargo, cuando estaba en la calle, notó que bajo el abrigo su blusa estaba húmeda y se le pegaba a los omoplatos. De haberse hallado en condiciones de sentir algo, pensaba mientras se desplazaba en medio de la muchedumbre de la terminal, hubiera reconocido que la pesada indiferencia que ahora le provocaba el ferrocarril era aborrecimiento. No podía librarse de la idea de que solo administraba trenes de carga. Para ella, los pasajeros ya no eran seres vivientes ni humanos, sino solo mercaderías. Le parecía insensato malgastar tan enorme esfuerzo para proteger la seguridad de trenes que solo llevaban objetos inanimados. Contempló los rostros de los transeúntes en la terminal y se dijo que si él tenía que morir, si iba a ser asesinado por los dirigentes de aquel sistema, para que éstos pudieran continuar comiendo, durmiendo y viajando, ¿de qué serviría proporcionarle trenes? Si tenía que gritar en demanda de ayuda, acudiría uno solo de ellos en su defensa. ¿Quiénes habían oído su disertación por radio? ¿Querían acaso que viviera? El cheque de $500,000 le fue entregado aquella tarde en su despacho, acompañado por un ramo de flores del señor Thompson. Miró el cheque y lo dejó caer sobre la mesa. No significaba nada ni le hacía sentir nada, ni siquiera un leve asomo de culpa. Era solo un pedazo de papel, no más importante que cualquiera de los que llenaban el cesto de su despacho. No le importaba poder comprar con él un collar de diamantes o la basura de la ciudad o la última comida que ingiriese. Jamás sería gastado en nada. No constituyó un valor y nada de lo que adquiriese con él podría tenerlo. Se dijo que aquella inanimada indiferencia era el estado permanente de las personas que la rodeaban, de aquella gente sin propósito y sin pasión. Este era el estado de hombres sin propósito, quienes así escogían vivir. Se preguntó, ¿querían vivir realmente? Las luces del hall de su edificio no funcionaban. Cuando regresó a su casa aturdida por el cansancio y no vio el sobre en el suelo hasta haber encendido la lámpara de su vestíbulo,
Era un sobre cerrado que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Lo tomó y al cabo de un instante empezó a reír sin producir sonidos. Medio arrodillándose, medio sentándose en el suelo, con el fin de no moverse de allí, de limitarse a mantener la mirada fija en aquella nota escrita por una mano que conocía, la misma que trazara su último mensaje en el calendario sobre la ciudad. La nota decía: Daphne, aguanta firme, vigílalos. Cuando él necesite nuestra ayuda, llámame al ORS 65693 F. Punto. Los periódicos de la mañana siguiente advertían al público que no creyeran los rumores acerca de tumultos en los estados del sur, pero los informes confidenciales enviados a Thompson declaraban que la lucha a mano armada había estallado entre Georgia y Alabama por la posesión de una fábrica de aparatos eléctricos que había quedado aislada de cualquier fuente de materias primas, tanto por la lucha como por la destrucción de las vías ferroviarias a su alrededor. ¿Ha leído los informes confidenciales que le mandé?, gimió Thompson aquella noche una vez más ante John Gall. Estaba acompañado por Jim Taggart, que se había ofrecido a visitar al prisionero por primera vez. Gall estaba sentado en una silla de respaldo recto, con las piernas cruzadas, fumando un cigarrillo. Parecía sereno y a sus anchas. No pudieron descifrar la expresión de su rostro, aparte de advertir que no demostraba síntoma alguno de temor. «Lo he hecho», respondió. «No queda mucho tiempo», anunció Thompson. «En efecto. Permitirá que tales cosas continúen sucediendo. ¿Y usted? ¿Cómo puede estar tan seguro de su posición?», exclamó Jim Taggart, con voz no demasiado alta, pero sí dotada de la intensidad de un grito. ¿Cómo puede empeñarse en estos tiempos en seguir atado a sus ideas a riesgo de destruir el mundo entero? ¿Qué ideas creen que puedo considerar más seguras? ¿Cómo puede demostrar ese aplomo? ¿Cómo puede saber? Nadie puede estar tan seguro de sus propios conocimientos. Nadie, y usted no es mejor que cualquier otra persona. Entonces, ¿para qué me quieren? ¿Cómo es capaz de jugar con las vidas de otros seres? ¿Cómo se permite un lujo tan egoísta como el de mantenerse hostil cuando el pueblo lo necesita? ¿Querrá usted decir cuando necesitan mis ideas? Nadie está en lo cierto ni se equivoca de forma absoluta. El blanco y el negro no existen. Usted no posee el monopolio de la verdad. Había algo de disonante en la conducta de Taggart, pensó Thompson, frunciendo el entrecejo. Un resentimiento singular, demasiado extraño y personal, como si lo intentaba resolver allí no fuera un asunto meramente político. Si conserva algún sentido de la responsabilidad, estaba diciendo Taggart, no se atreverá a correr el riesgo de basarse solo en su propio juicio. Debería unirse a nosotros, considerar otras ideas, aparte de las suyas, y admitir que también nosotros podemos tener razón. Usted nos ayudaría con nuestros planes. Usted lo haría. Taggart siguió hablando con febril insistencia, pero Thompson no estaba seguro de que Gall lo escuchara. Este se había levantado y paseaba por la habitación, pero no con impaciencia, sino como quien disfruta con el movimiento de su cuerpo. Thompson notó la ligereza de sus pasos, la rectitud de su espalda, su abdomen plano y la relajación de sus hombros. Gall caminaba inconsciente de su cuerpo y a la vez tremendamente consciente del orgullo que le hacía experimentar. James Taggart, en una postura desgarbada, seguía con la mirada los movimientos de Gall, con tanto odio que Thompson se alarmó, temiendo que aquel aborrecimiento llegara a hacerse audible. Pero Gall no miraba a Taggart. «Su conciencia», decía Taggart. «He venido aquí a apelar a su conciencia. ¿Cómo es posible que evalúe su mente por encima de miles de vidas humanas? La gente se muere y por lo que más quiera», añadió. «¡Quédese quieto!» «¿Es una orden?», preguntó Gall deteniéndose. No, se apresuró a intervenir Thompson. «No es ninguna orden. No queremos darle órdenes». Se dirigió a Taggart. «Calma, Jim». Gall reanudó su paseo.
El mundo se hunde, continuó Taggart, siguiendo a Gal, con la mirada sin poder evitarlo. La gente se muere y solo usted puede salvarla. ¿Importa ahora quién tiene razón o quién está equivocado? Debe usted unirse a nosotros, aun cuando crea que estamos en un error, y sacrificar su mente para salvar a otras personas. ¿Y qué medios tengo para salvarlas? ¿Quién se cree que es? Gritó Taggart. Es un egoísta. Lo soy. ¿Se da cuenta qué clase de egoísta es? ¿Y usted? Preguntó Gal, mirándolo directamente a la cara. Fue el lento hundimiento del cuerpo de Taggart en su sillón, mientras sus ojos seguían fijos en Gal, lo que hizo experimentar a Thompson un profundo temor acerca de lo que podía ocurrir. Dígame, terció con voz brillante y natural, ¿qué clase de cigarrillo fuma? Gal se volvió hacia él y repuso sonriendo. No lo sé. ¿De dónde los ha sacado? Uno de sus guardias me trajo un paquete. Según dijo, alguien se lo entregó para que me lo chequeara. No se preocupe, añadió, sus muchachos lo han sometido a toda clase de inspección. No había en él ningún mensaje oculto. Se trata únicamente del regalo de un admirador anónimo. El cigarrillo que Gal sostenía entre sus dedos llevaba el signo del dólar. James Taggart no era muy experto en la tarea de persuadir, concluyó Thompson, pero Chick Morrison, a quien llevó allí el día siguiente, no lo hizo mejor. Estoy dispuesto a ponerme a su merced, señor Gal, dijo Morrison. Estoy dispuesto a ponerme a su merced, señor Gal, dijo Chick Morrison con una nerviosa sonrisa. Tiene razón. Consideré que la tiene y todo cuanto deseo es simplemente su compasión. En lo más profundo de mi alma no puedo creer que sea un egoísta total, incapaz de apiadarse de nadie. Señaló el montón de papeles que había extendido sobre una mesa. Es un petitorio firmado por 10.000 escolares para que se una a nosotros y los salve. Aquí tiene otra petición de un hogar para lisiados y otra firmada por los ministros de 200 religiones distintas y un ruego de las madres del país. Léalo. ¿Es una orden? No, gritó Thompson, no es ninguna orden. Gal siguió inmóvil sin alargar la mano hacia esos papeles. Son gente sencilla y vulgar, señor Gal, dijo Chick Morrison, en un tono con el que pretendía englobar la servil humildad de todos. No pueden decirle lo que usted tiene que hacer porque no lo saben, se limitan a implorar. Son débiles e impotentes, ciegos e ignorantes, y usted tan inteligente y fuerte, ¿no puede sentir compasión hacia ellos? ¿No puede ayudarlos? Dejando de lado mi inteligencia y guiándome por su ceguera. Quizás se equivoquen, pero no saben hacerlo mejor. ¿Y yo qué? Yo sí sé. Debería obedecerlos. No quiero discutir, señor Gal, tan solo apelo a su piedad. Están sufriendo. Le ruego se compadezca de los que sufren. Añadió notando que yo miraba a la distancia, más allá de la ventana, con pupilas repentinamente implacables. ¿Qué le sucede? ¿En qué piensa? En Hank Reader. ¿Eh? ¿Cómo? Esa gente sintió compasión por Hank Reader. Oh, eso es distinto. Él... Cállese, repuso Gal con voz tranquila. Yo solo... dijo Morrison. Cállese, gritó a su vez Thompson. No le haga caso, señor Gal. Hace 2 noches que no duerme. Está muerto de miedo. Al día siguiente, el doctor Floyd Ferris no pareció sentir temor alguno, pero a juicio de Thompson aquello fue peor. Gal guardó silencio sin contestar una sola palabra. Es la cuestión de la responsabilidad moral la que usted quizás no haya estudiado suficientemente, señor Gal, dijo el doctor, tal vez con excesiva desenvoltura, en un tono de informalidad demasiado obvio. Solo habló por la radio acerca de pecados por comisión, pero también existen pecados por omisión que deben tenerse en cuenta. Dejar de salvar una vida es tan inmoral como cometer un crimen.
Las consecuencias son las mismas y ya que debemos juzgar las acciones por sus consecuencias, la responsabilidad moral resulta idéntica. Por ejemplo, en vista de la desesperante falta de alimentos, se ha sugerido que quizás sea necesario tomar la decisión de que un tercio de los niños menores de 10 años y adultos mayores de 60 sean sacrificados para asegurar la supervivencia de los restantes. Estoy seguro de que usted no querrá que algo así suceda, ¿verdad? Una palabra suya lo evitaría. Si se niega y todas esas personas son ejecutadas, usted será quien deba cargar con la responsabilidad moral del hecho. —¡Está usted loco! —gritó Thompson, reponiéndose de la impresión recibida y levantándose de un salto. Nadie ha propuesto semejante cosa. Nadie ha pensado ni siquiera en eso. Ay, por favor, señor Gall, no le crea. No sabe lo que dice. —Oh, sí, lo sabe muy bien —dijo Gall—. Dígale a ese hijo de puta que me mire y que luego se mire al espejo y se pregunte si voy a creer que mi estatura moral se halla a merced de sus acciones. —¡Fuera de aquí! —gritó Thompson, obligando a Ferris a levantarse. —¡Fuera! ¡Fuera! No quiero seguir oyendo estupideces. Abrió la puerta y empujó a Ferris al corredor, donde el guardia contemplaba la escena asombrado. Volviéndose a Gall, extendió los brazos y los dejó caer en actitud de impotencia total. Este lo miraba inexpresivo. —Escuche —suplicó Thompson—, ¿no hay una sola persona con quien accede usted a hablar? —No hay nada de qué hablar. —Tenemos que hacerlo, tenemos que convencerlo. ¿Quiere hablar con alguien determinado? —No. —He creído que acaso con la señorita Taggart habla, o solía hablar en sus términos en algunas ocasiones. Quizá querría que la mande a buscar. —¿Esa? —Desde luego. Solía hablar como yo, pero es mi único fracaso. La creí inclinada a nuestro bando, pero me engañó para conservar su tren. Vendería su alma por su empresa. Si la trae aquí, la golpearé. No es preciso que la vea si no quiere. No quiero perder más tiempo con gente que le inspire una actitud equivocada. Solo que si no es la señorita Taggart, no sé a quién recurrir. Si encontrásemos a alguien a quien usted admitiera o... —Cambia de idea —dijo Gall—. Hay alguien con quien me gustaría hablar. —¿Quién? —preguntó Thompson anhelante. —El doctor Robert Stadler. Thompson emitió un largo silbido y movió la cabeza con aprensión. —Ese no es amigo suyo —le dijo en tono de sincera advertencia—. Pues es la única persona a quien deseo ver. —De acuerdo, como quiera, lo tendré aquí por la mañana. Aquella noche, mientras cenaba con Wesley Mudge en su habitación, Thompson contempló irritado el vaso de jugo de tomate colocado ante él. —¿Cómo? —preguntó—. ¿No hay de uva? Su médico le había recetado jugo de uva para prevenir resfríos ante una posible epidemia. —No hay jugo de uva —respondió el camarero con extraño énfasis. —Ocurre —explicó Mudge alicaído— que una banda de merodeadores atacó un tren en el puente Taggart sobre el Mississippi. Voló las vías y dañó la estructura. No es nada grave y se está reparando, pero todo el tránsito quedó interrumpido y los trenes de Arizona no pueden pasar. —¡Es ridículo! ¿No existe ningún otro? Thompson se interrumpió porque sabía que no existía ningún otro puente ferroviario sobre el Mississippi. Al cabo de un momento volvió a hablar con voz entrecortada. —Ordene que destacamentos del ejército hagan guardia en ese puente de día y de noche. Que se escojan los mejores hombres para la tarea. Si algo le sucediera al puente... No terminó la frase. Permanecía sentado, abatido, contemplando los lujosos platos de porcelana y los delicados canapés colocados delante de él. La ausencia de una comodidad tan prosaica como el jugo de uva le hacía entrever de manera repentinamente real lo que sucedería en la ciudad de Nueva York si el puente Taggart era destruido. —Daphne —dijo aquella misma noche Eddie Willers—, el puente no es el único problema. Pulsó con gesto brusco el interruptor de la lámpara de mesa, que en la forzada concentración de su trabajo ella se había olvidado encender.
Ningún tren transcontinental puede partir de San Francisco. Una de las facciones en lucha allí, no sé cuál, se apoderó de nuestra estación terminal e implantó un impuesto de partida sobre todos los trenes. Es como si exigieran una especie de rescate por ellos. El jefe de la estación se ha marchado. Nadie sabe qué hacer allí. No puedo dejar Nueva York, respondió Daphne con pétrea firmeza. Lo sé, convino suavemente, y por eso seré yo quien vaya hasta allá para arreglar este asunto. O al menos encontrar a alguien para poner a cargo. No, no quiero que lo hagas. Es demasiado peligroso. Además, ¿de qué serviría? Ahora ya no importa, no hay nada que salvar. Sigue siendo Taggart Transcontinental y yo seguiré siendo fiel. Daphne, donde quiera que vayas podrás construir un ferrocarril, pero yo ni siquiera deseo iniciar una nueva existencia. Sobre todo después de lo ocurrido. Déjame hacer lo que aún puedo. Eddie, ¿no quieres? Se detuvo convencida de que era inútil. De acuerdo, Eddie. Si así lo quieres. Partiré en avión esta noche hacia California. Conseguí una plaza en un avión militar. Sé que abandonarás en cuanto puedas dejar Nueva York. Cuando regrese, quizás no estés aquí. Cuando estés lista, vete. No te preocupes por mí. No esperes a decírmelo. Vete lo más rápido que te sea posible. Yo me despido ahora. Daphne se puso de pie. Estaban uno frente al otro en la semioscuridad del despacho. El retrato de Nathaniel Taggart pendía de la pared junto a ellos. Ambos veían los años desde aquel distante día en que los dos habían aprendido a caminar a lo largo de los durmientes de un ferrocarril. Eddie inclinó la cabeza y la mantuvo así un momento. Daphne le tendió la mano. Adiós, Eddie. Él la estrechó firmemente sin prestar atención a las manos, con los ojos fijos en su cara. Empezó a retirarse, luego se detuvo, se volvió hacia ella y le preguntó en voz baja, pero serena. No con expresión de ruego ni de desesperación, sino por el último gesto impregnado de consciente claridad de que encierra una prolongada etapa de su vida. ¿Sabías lo que sentía por ti? Sí, respondió ella dulcemente, comprendiendo en aquel momento que lo había sabido durante muchos años, aunque sin decirle palabra. Lo sabía. Adiós, Daphne. El leve temblor de un subterráneo estremeció los muros del edificio, tragándose el ruido de la puerta que se cerraba detrás de Eddie. A la mañana siguiente nevaba y los copos conferían un toque helado y cortante a las sienes de Robert Stadler. Al avanzar por el largo pasillo del Hotel William Falkland hacia la puerta de la suite real, dos corpulentos individuos lo acompañaban. Eran del Departamento de Acondicionamiento de la Moral, pero no ocultaban la clase de medios que emplearían gustosamente en caso de ser necesario. Solo recuerde las órdenes del señor Thompson, le advirtió uno de ellos con desprecio. Una palabra equivocada y lo lamentará, viejo. Stadler se dijo que no era la nieve derritiéndose en su cabeza, sino una hiriente presión interior la que le confería aquel estado de ánimo, pues no había logrado alivio alguno desde la noche anterior, cuando le había gritado a Thompson que no quería ver a John Gall. Había gritado presa de terror, suplicando al círculo de rostros inmutables que no lo obligaran a eso, sollozando que aceptaría cualquier cosa menos eso. Pero no accedieron siquiera a discutir, ni a amenazarlo, sino que se limitaron a darle órdenes. Había pasado una noche insomne decidiéndose que no obedecería, pero ahora avanzaba hacia esa puerta. La ardiente presión de sus sienes y la débil sensación de náusea que le producía la realidad procedían del hecho de no poder convencerse de ser el doctor Robert Stadler. Notó el brillo metálico de las bayonetas de los guardias ante la puerta y oyó el chasquido de una llave al ser accionada en una cerradura. Avanzó de nuevo y oyó cómo la puerta se cerraba tras él. Al otro lado de la amplia habitación vio a John Gall, sentado en el borde de una ventana.
Una figura alta y esbelta con pantalón y camisa, una pierna colgada hacia el suelo y la otra doblada, tomándose la rodilla con ambas manos y su cabello dorado resaltando contra un fondo de cielo gris. De pronto, Stadler vio la figura de un niño sentado sobre el borde de un cerco en su propio hogar, cerca de la Universidad Patrick Henry, con el sol iluminándole el cabello y la cabeza erguida contra una extensión de cielo azul estival, a la vez que oía la apasionada intensidad de su propia voz, manifestando: el único valor sagrado en el mundo, John, es la mente humana, la incorrupta mente humana. Y gritó a aquel muchacho a través de la habitación y a través de los años. No pude evitarlo, John, no pude evitarlo. Se aferró al borde de la mesa buscando apoyo, como si la considerase una barrera protectora, aun cuando la figura sentada en la ventana no se había movido. No soy yo quien te puso en esta situación, gritó. No quise hacerlo, no pude evitarlo. No era mi deseo, John. No me lo recrimines. No fui yo, nunca he podido hacer nada contra ellos. Son dueños del mundo, no me dejaron lugar. ¿Qué es para ellos la razón? ¿Qué es la ciencia? No tienes idea de lo implacables que son. No los comprendes. No piensan, son animales sin cerebros, movidos por sentimientos irracionales, por sus egoístas avarientos, ciegos, son imprevisibles sus sentimientos. Se apoderan de cuanto desean sin importarles la causa, los efectos o la lógica. Lo quieren, y eso basta para que estos sanguinarios e implacables cerdos. La mente. ¿No te das cuenta de lo inútil que es la mente contra estas hordas salvajes? Nuestras armas parecen infantiles, risibles e ineficaces. La verdad, el conocimiento, la razón, los valores, los derechos. La fuerza, el fraude, el saqueo es todo lo que conocen, John. No me mires así. ¿Qué podía hacer yo contra sus puños? Tenía que vivir, ¿verdad? Y no por mí mismo, sino por el futuro de la ciencia. Tenía que ser protegido. Tenía que llegar a un acuerdo con ellos. No se puede vivir excepto bajo sus condiciones. No se puede. ¿Me oyes? No se puede. ¿Qué querías que hiciera? ¿Pasarme la vida implorando un empleo? ¿Rogando a mis inferiores que me entregaran fondos y asignaciones? ¿Hubieras preferido que mi trabajo dependiera del capricho de rufianes que solo buscan gastar dinero? No tenía tiempo para competir con ellos por dinero, mercados o alguno de sus miserables objetivos materiales. ¿Era esa tu idea de la justicia? Que se gastaran el dinero en licores, yates y mujeres mientras las inapreciables horas de mi vida se desvanecían por falta de equipamiento. Persuasión. ¿Cómo podía persuadirlos? ¿Qué lenguaje emplear con quienes no piensan? No sabes lo solitario que viví y hasta qué punto anhelé un chispazo de inteligencia. Lo solitario, cansado e inútil que me sentí, porque una mente como la mía tenía que discutir con imbéciles e ignorantes. Sí, jamás contribuyeron con un centavo al incremento de la ciencia, porque no se los podía forzar. No era a ti a quien querían obligar a nada. Aquella arma no iba dirigida al intelecto, no iba dirigida a seres como tú o como yo, sino tan solo a estúpidos materialistas. ¿Por qué me miras así? No tenía opción. No hay opción, salvo derrotarlos en su propio juego. Oh, sí, es su juego, y ellos son los que establecen las reglas. ¿Con qué contamos los pocos que aún podemos pensar? Solo cabe la esperanza de pasar inadvertidos y de engañarlos para que sirvan a nuestro propósito. No sabes cuán noble era el mío, mi visión del futuro de la ciencia, el conocimiento humano, libre de ataduras materiales, un fin ilimitado sin restricción de medios. No soy un traidor, John, no lo soy. Servía a la causa de la mente. Lo que preveía, lo que deseaba, lo que sentía no podía ser medido por sus miserables dólares. Quería un laboratorio, lo necesitaba. ¿Qué me importaba de dónde viniera?
Era tanto lo que podía hacer en él. Iba a alcanzar tales alturas. ¿Acaso no tienes piedad? Yo lo quería. ¿Qué importaba que fueran forzados? ¿Quiénes son ellos para pensar? ¿Por qué les enseñaste a rebelarse? Todo habría funcionado perfectamente si no los hubieras obligado a irse. Te aseguro que habría funcionado. No sería como ahora. No me acuses, no podemos ser culpables. Todos nosotros durante siglos no podemos estar tan equivocados. No se nos puede condenar. No teníamos opción. No hay otro modo de vivir en la tierra. ¿Por qué no me contestas? ¿Qué miras? ¿Piensas en el discurso que pronunciaste? Yo no quiero pensar en él. Fue simple lógica, pero no se puede vivir de la lógica. ¿Me oyes? No me mires. Estás pidiendo lo imposible. Los hombres no pueden vivir a tu manera. No permites ni un solo momento de debilidad. No concibes la flaqueza humana ni los sentimientos. ¿Qué quieres de nosotros? Racionalismo 24 horas al día, sin un descanso, sin un respiro, sin una escapatoria. No me mires, maldita sea. Ya no te tengo miedo. ¿Me oyes? No te tengo miedo. ¿Quién eres tú para culparme? Fracasado de mierda. He aquí donde nos condujo tu camino. Ahí está, atrapado, impotente, bajo guardia para ser asesinado por estos brutos en cualquier instante. Y aún te atreves a acusarme de no ser práctico. Oh, sí, te matarán, no vencerás. No te permitirán vencer. Tú eres el hombre a quien deben destruir. El jadeo de Stadler se convirtió en un grito ahogado, como si la inmovilidad de la figura en la ventana hubiera servido como silencioso reflejo para hacerle comprender de pronto el pleno significado de sus propias palabras. No, gimió Stadler moviendo la cabeza de un lado para otro para escapar de aquellos inconmovibles ojos verdes. No, no, no. La voz de Gal tenía la misma inflexible austeridad de su mirada cuando respondió. Acaba usted de decir todo cuanto yo deseaba expresarle. Stadler golpeó la puerta con los puños. Cuando le fue abierta, salió corriendo de la habitación.